Bienvenidos a Selectura. La lectura como una aventura. Mi nombre es Dani y hoy quiero compartir con ustedes el cuento titulado El zorro y el bosque, escrito por el estadounidense Ray Bradbury. Comienza así. Los cohetes chamuscaron el pavimento de ladrillos, iluminaron los muros de adobe del café y fueron a estallar junto a la alta torre de la iglesia, mientras un niño toro corría por la plaza, persiguiendo a los muchachos y a los alegres hombres. Era una noche primaveral, en México, en el año 1938. El señor William Travis y su esposa, sonriendo, permanecían al margen de la alborotadora multitud. El toro cargó contra ellos. El hombre y la mujer, para esquivarle, corrieron hacia la banda de música que tocaba ensordecedoramente La Paloma. El toro, un armazón de cañas de bambú y pólvora negra, pasó de largo, ágilmente transportado a hombros de un mexicano. «En mi vida me he divertido tanto», jadeó Susan Travis al detenerse. «Es formidable», dijo William. «Seguirá, ¿verdad? Me refiero a nuestro viaje». Él se dio un golpecito en el bolsillo de la americana. «Tengo bastantes cheques de viajero para toda una vida. Diviértete. Olvida lo que te preocupa. Nunca nos encontrarán». ¿Nunca? Ahora alguien quemaba aparatosos fuegos artificiales desde el campanario. El toro estaba apagado. Cuando el mexicano se quitó el armazón de los hombros, los niños se arremolinaron para tocar a la magnífica bestia de cartón piedra. «Vamos a ver al toro», dijo William. Al pasar junto a la entrada del café, Susan vio al extraño hombre que los miraba. Era un tipo de traje blanco y rostro enjuto y tostado por el sol. Sus ojos les observaban fríamente. Susan no se hubiera fijado en él de no ser por las botellas que el hombre tenía sobre su mesa. Una de crema de menta, otra más clara de vermut, otra de coñac y 7 más de licores variados. Y, al alcance de la mano, 10 vasitos medio llenos, de los que de vez en cuando bebía un sorbo, sin apartar la mirada de la calle. En su mano libre humeaba un habano, y sobre una silla se veían 20 cartones de cigarrillos turcos, 6 cajas de cigarros y unos cuantos frascos de colonia dentro de sus cajas. «Bill», susurró Susan. «Calma», aconsejó William. «Ese hombre no es nadie». «Esta mañana le vi en la plaza». «No mires atrás y siga andando. Examina el toro de cartón piedra. Así. Ahora haz preguntas». «¿Crees que pertenece a los buscadores?» «No es posible que nos hayan seguido». «A lo mejor sí». «¡Qué toro tan bonito!», dijo William al mexicano. «No es posible que nos siguiera a través de 200 años, ¿verdad?» «Cuidado con lo que dices», aconsejó William. Ella se estremeció. Su marido la tomó por el brazo e hizo que echase a andar. «No te desanimes», sonrió para que la actitud de ambos pareciese normal. «Todo irá bien. Vamos a ese café y sentémonos frente a él, para que, si es lo que tú temes, no sospeche». «No, no puedo». «Tenemos que hacerlo. Vamos». Y entonces le contesté a David que eso era ridículo. Esto último lo dijo en voz alta, mientras subían los escalones del café. Susan pensó. «Aquí estamos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué tenemos?»
Luego se dijo a sí misma que era mejor, para conservar la cordura, comenzar por el principio. Notando bajo las suelas de los zapatos el piso de ladrillos, rememoró. Me llamo Ann Kristen y el nombre de mi marido es Roger. Nacimos en el año 2155 después de Cristo y vivíamos en un mundo dominado por el terror, en un mundo que era como un enorme barco apartándose de la orilla de la cordura y la civilización, haciendo sonar su sirena en la noche y llevando a 2.000 millones de personas, lo quisieran ellas o no, a la muerte, al holocausto de la radiactividad y la locura. Entraron en el café. El hombre los miraba. Sonó un teléfono. El ruido sobresaltó a Susan. Le hizo recordar otro teléfono que sonó a 200 años en el futuro, en aquella limpia mañana de abril de 2155. Ella contestó a la llamada. Ann, soy René. ¿Lo has leído? Me refiero a eso de la compañía de viajes en el tiempo. Excursiones a la Roma del año 21 a.C. Viajes al Waterloo de Napoleón, a cualquier época, a cualquier lugar. René, estás bromeando. No, Clinton Smith salió esta mañana para la Filadelfia de 1776. La compañía de viajes por el tiempo lo arregla todo. Cuesta mucho, pero piensa en lo que significa presenciar de veras el incendio de Roma, ver a Kublai Khan, a Moisés ante el Mar Rojo. Probablemente tendrás un anuncio de la empresa en el tubo del correo neumático. Ann había abierto el tubo de succión y allí estaba la hoja de metal del anuncio. Roma y los Borgias, los hermanos Wright en Kitty Hawk. La compañía de viajes por el tiempo le provee de vestuario, le puede colocar entre una multitud durante el asesinato de Lincoln o de Julio César. Le garantizamos la enseñanza de cualquier idioma que necesite para moverse libremente en cualquier civilización, en cualquier año y sin tener ningún problema. Latín, griego, norteamericano coloquial antiguo. En sus vacaciones, cambie de tiempo, lo mismo que de lugar. La voz de René decía en el teléfono. Tom y yo salimos mañana para 1492. Están haciendo arreglos para que Tom zarpe con Colón. ¿No es fantástico? Sí, murmuró Ann con asombro. ¿Y qué dice el gobierno de esa compañía de viajes por el tiempo? Oh, la policía la vigila. Teme que la gente puede evadir el reclutamiento, escaparse y encontrar refugio en el pasado. Al partir, todos deben dejar una fuerte fianza, su casa y todas sus pertenencias. Es para que el regreso quede garantizado. Después de todo, estamos en guerra. Sí, la guerra, murmuró Ann. La guerra. En pie allí, con el teléfono en la mano, Ann pensó. Aquí está la oportunidad por la que mi marido y yo habíamos rezado durante tantos años. No nos gusta este mundo de 1255. Deseamos escapar del trabajo de Roger en la fábrica de bombas, del mío en la planta de armas bacteriológicas. Tal vez esto nos brinde una cierta posibilidad de escapar, de huir a través de los siglos hasta alguna época salvaje, en la que nunca puedan encontrarnos, ni hacernos volver para quemar nuestros libros, censurar nuestros pensamientos, lavar nuestros cerebros mediante el pánico, obligarnos a marcar el paso y gritarnos desde las emisoras de radio. El teléfono sonó. Estaban en México, en el año 1938. A los buenos trabajadores del estado futuro se les permitió unas vacaciones en el pasado para reponerse de la fatiga. Por eso ella y su marido se desplazaron a 1938. Tomaron una habitación en Nueva York y disfrutaron del teatro y de la Estatua de la Libertad, que aún erguía su verde mole en el puerto. Y al tercer día cambiaron de ropas y nombres
y volaron a esconderse a México. Debe de ser él, susurró Susan, mirando al extraño hombre sentado a la mesa. Todos esos cigarrillos, los puros, el licor, eso le descubre. ¿Te acuerdas de nuestra primera experiencia en el pasado? Un mes atrás, durante su primera noche en Nueva York, habían probado todas las extrañas bebidas. Compraron alimentos, perfumes, cigarrillos de 100 marcas distintas. En el futuro escaseaban esos productos. Allí la guerra lo era todo. Por eso se comportaron como tontos, entrando y saliendo de tiendas, bares y estancos, y yendo luego a refugiarse en su habitación para ponerse maravillosamente enfermos. Y ahora allí estaba aquel extraño, portándose de un modo similar, haciendo algo que solo un hombre del futuro haría. Un hombre que había pasado demasiados años hambriento de licor y cigarrillos. Susan y William tomaron asiento y pidieron unas bebidas. El extraño observaba sus ropas, sus cabellos, sus joyas, la forma en que andaban y permanecían sentados. Compórtate con naturalidad, recomendó William en un susurro. Haz como si hubieses llevado estas ropas durante toda tu vida. Nunca debimos intentar la huida. ¡Dios santo!, exclamó William. Se acerca. Déjame hablar a mí. El extraño se inclinó ante ellos. Hubo un ligerísimo entrechocar de tacones. Susan se estremeció. Aquel sonido marcial era tan inconfundible como cierta desagradable forma de llamar a la puerta de uno a medianoche. Señor Kristen, al sentarse, no se tiró usted de las perneras de los pantalones, dijo el extraño. William se quedó helado. Se miró las manos, que descansaban inocentemente sobre las piernas. El corazón de Susan latía de forma frenética. Se equivoca usted de persona, replicó él con rapidez. No me llamo Chrysler. Kristen, corrigió el extraño. Soy William Travis, aseguró William. Y no sé qué le importan las perneras de mis pantalones. Lo siento. El extraño se acercó a una silla. Digamos que creí reconocerle porque no se tiró de las perneras hacia arriba. Todos lo hacen. Si no, a los pantalones se les forman rodilleras. Estoy muy lejos de mi hogar, señor Travis, y echo de menos la compañía. Me llamo Sims. Señor Sims, comprendemos que se siente usted solo, pero nos sentimos muy cansados. Mañana salimos para Acapulco. Un sitio encantador. Hace poco que estuve allí, buscando a unos amigos míos. Tienen que estar en algún lado, pero aún no los he encontrado. Oh, ¿se siente enferma la señora? Buenas noches, señor Sims. Echaron a andar hacia la puerta. William sujetaba con firmeza el brazo de Susan. No miraron atrás cuando Sims les dijo: «Solo otra cosa». Hizo una pausa y luego lentamente: 2155. Susan cerró los ojos y notó como si la tierra se hundiese bajo sus pies. Sin ver nada, siguió andando adentrándose en la plaza. Una vez en su cuarto del hotel, cerraron la puerta. Ella se echó a llorar. Los dos permanecieron inmóviles en la oscuridad, notando cómo la habitación daba vueltas a su alrededor. Muy lejos, los fuegos artificiales seguían explotando, y en la plaza se oía ruido de risas. «¡Qué cochino tipejo!», exclamó William. Sentado allí, mirándonos de arriba abajo, como si fuésemos animales, fumándose sus malditos cigarrillos y bebiéndose su cochino licor. Debí matarle entonces. En su voz había un matiz casi histérico.
Incluso tuvo la desfachatez de darnos su verdadero nombre: el jefe de los buscadores. ¿Y lo de mis pantalones? Debí haber tirado de ellos hacia arriba cuando me senté. En esta época, ese es un movimiento automático. Como no lo hice, me distinguió de entre los demás. La cosa le hizo pensar: ahí hay alguien que nunca ha llevado pantalones, un hombre acostumbrado al uniforme corto y a las modas del futuro. Debería matarme por delatarnos así. No, no. Fue mi forma de andar con tacones altos la que tuvo la culpa. Y nuestros cortes de pelo tan recientes. Tenemos un aspecto extraño, de estar incómodos. William encendió la luz. Aún está probándonos. No se siente del todo seguro. Por tanto, no debemos huir. No hay que darle la certidumbre. Iremos de vacaciones a Acapulco. Puede que esté seguro y solo desee jugar con nosotros. No diría que no. Tiene todo el tiempo del mundo. Si lo desea, puede dedicarse a haraganear por aquí y devolvernos al futuro 60 segundos después de nuestra partida de allí. Antes de actuar, le es posible mantenernos en vilo días y días, riéndose de nosotros. Susan se sentó en la cama, secándose las lágrimas. No serán capaces de dar un escándalo, ¿verdad? No se atreverán. Tienen que atraparnos a solas para utilizar con nosotros la máquina del tiempo y enviarnos de regreso al futuro. Entonces hay una solución, dijo ella. No estemos nunca solos, sino rodeados de gente. En el exterior del cuarto sonaron unas pisadas. Apagaron la luz y se desnudaron en silencio. Los pasos se alejaron. Susan, en la oscuridad, permanecía junto a la ventana, mirando la plaza. O sea que ese edificio de ahí es una iglesia, ¿no? Sí. Muchas veces me he preguntado cómo serían las iglesias. Hace tanto que desapareció la última. ¿Podemos visitarla mañana? Claro. Ven a acostarte. Susan lo hizo. Media hora más tarde sonó el teléfono. Ella contestó. Diga. Los conejos pueden esconderse en el bosque, dijo una voz, pero siempre hay un zorro que los encuentra. Susan colgó y volvió a tumbarse rígidamente en la cama. Fuera, en el año 1938, un hombre que tocaba la guitarra cantó 3 canciones, una tras otra. Durante la noche, extendiendo la mano, Susan casi podía tocar el año 2155. Notaba resbalar sus dedos sobre fríos espacios de tiempo, que formaban una especie de superficie arrugada, y oía el insistente y sordo sonido de pies marcando el paso, de 1.000.000 de bandas tocando 1.000.000 de marchas militares. Veía las 50.000 filas de cultivos bacteriológicos metidos en sus asépticos tubos de cristal. Notaba su mano extenderse hacia ellos en la inmensa factoría del futuro. Veía los tubos de lepra, peste bubónica, tifus, tuberculosis. Oía la enorme explosión y contemplaba su mano reducida a cenizas, notando los efectos de una sacudida tan inmensa que el mundo saltaba y volvía a caer. Todos los edificios se derrumbaban y el silencio se extendía sobre una masa de gentes desangradas. Los grandes volcanes, las máquinas, el viento, los aludes. Todo iba difuminándose y se acallaba. Susan se despertó, sollozando. Estaba en la cama, en México, a muchos años de distancia. A primera hora de la mañana, embotados por la única hora de sueño que al fin les había sido posible obtener, ella y su marido fueron despertados por unos ruidosos automóviles que atravesaban la calle. Desde el balcón, Susan pudo ver las personas que habían salido de unos coches y camiones con letreros rojos. El pequeño grupo charlaba y gritaba. Una multitud de mexicanos había seguido a los camiones.
¿Qué pasa?, preguntó Susan en español a un muchacho. El chico se lo contó. Susan se volvió a su marido. Es una compañía cinematográfica norteamericana que viene a filmar exteriores aquí. Parece interesante. William estaba en la ducha. Vamos a verlos. No creo que sea conveniente irnos hoy. Trataremos de chasquear a Sims. Bajo el brillante sol, Susan había olvidado por un momento que, en alguna parte del hotel, esperando, había un hombre que, según parecía, fumaba unos 1000 cigarrillos diarios. Al ver a los 8 ruidosos y felices norteamericanos allá abajo, la mujer sintió deseos de gritarles: ¡Socorro! ¡Sálvenme! ¡Denme refugio! Vengo del año 2155. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Los funcionarios de la compañía de viajes por el tiempo no eran tontos. Antes de emprender el viaje, en el cerebro de cuantos lo realizaban era colocada una barrera psicológica. Era imposible revelar a nadie la verdadera época o lugar de nacimiento de uno, ni se podía explicar nada del futuro a los del pasado. El pasado y el futuro debían ser defendidos uno de otro. Solo con esa barrera se permitía a la gente viajar por el pasado sin vigilancia. El futuro debía ser protegido de cualquier cambio causado por su gente al viajar por el pasado. Aunque Susan deseara con todo corazón hacerlo, no podría decir a ninguna de aquellas felices gentes de la plaza quién era ella, ni en qué aprieto se encontraba. ¿Vamos a desayunar?, propuso William. El desayuno se servía en el inmenso comedor. Jamón y huevos fritos para todo el mundo. El lugar estaba lleno de turistas. Los 8 del equipo cinematográfico, 6 hombres y 2 mujeres, entraron riendo y se pusieron a correr sillas. Susan se sentó cerca de ellos, notando la calidez y protección que emanaba de ellos, aun cuando el señor Sims estuviera bajando las escaleras, fumando con fruición un cigarrillo turco. Les saludó desde lejos y Susan respondió con una sonrisa, pues con tanta gente alrededor, el hombre no podía hacerles nada. Esos actores, empezó William. Tal vez pudiera contratar a 2 de ellos, diciéndoles que era para una broma, vestirles con nuestra ropa y hacer que se fuesen en nuestro coche, cuando Sims no pudiera ver quién conducía. Si 2 personas pasando por nosotros le distrajeran unas cuantas horas, podríamos llegar a Ciudad de México. ¡Ey! Un hombre grueso y con aliento alcohólico se inclinó sobre su mesa. ¡Turistas norteamericanos!, gritó. Estoy tan harto de ver mexicanos que me dan ganas de besarles. Les estrechó la mano. Vengan a comer con nosotros. La miseria ama la compañía. Yo soy el señor Miseria. Esta la señorita Tristeza, y esos el señor y la señora Detestamos México. Todos lo odiamos, pero tenemos que hacer unas tomas preliminares para una cochina película. El resto de la pandilla llega mañana. Me llamo Joe Melton, soy el director, y este es un infierno de país. Funerales en las calles, gente muriéndose. Pero vengan, únanse a nosotros a ver si logran animarnos. Susan y William se echaron a reír. ¿Les parezco divertido?, preguntó el señor Melton. Estupendo, dijo Susan, yendo a la mesa de los otros. Desde el otro extremo del comedor, el señor Sims los miraba. Susan le hizo una mueca. El hombre, sorteando las mesas, avanzó hacia ellos. Señor Stravis, llamó. Creí que íbamos a desayunar juntos. Lo siento, dijo William. Siéntese, camarada, invitó Melton. Cualquier amigo de ellos es un camarada mío. Sims se sentó. La gente de cine hablaba muy alto, y mientras ellos armaban bullicio,
Sims dijo en voz baja. Espero que hayan dormido bien. ¿Y usted? No estoy acostumbrado a los colchones de muelles, replicó el señor Sims. Pero hay compensaciones. Me he pasado la mitad de la noche probando nuevos cigarrillos y comidas. Resultan extraños, fascinantes. Estos antiguos vicios constituyen un nuevo mundo de sensaciones. No sabemos de qué habla, dijo Susan. Sims rió. Siempre en su papel, ¿no? Es inútil. Lo mismo que el estratagema de rodearse de gente. Alguna vez les cogeré a solas. Tengo muchísima paciencia. Oiga, interrumpió Melton. ¿Les molesta este tipo? En absoluto. Pues si empieza a hacerlo, dígamelo, y yo le ajustaré las cuentas. Melton se volvió para seguir bromeando con sus compañeros. Mientras sonaban las risas, Sims prosiguió. Vayamos a lo que importa. El localizarles me ha costado un mes de seguir su pista por ciudades y pueblos. Y necesité todo el día de ayer para estar seguro de que eran ustedes. Si me acompañan sin armar jaleo, tal vez consiga que no sean castigados. Siempre que su marido esté de acuerdo en volver a trabajar en la bomba de hidrógeno plus. No sabemos de qué habla. Ya está bien, gritó Sims, irritado. Empleen la inteligencia. Saben que no podemos permitirles que triunfen en su intento de huida. A otras personas del año 2155 podría ocurrírsele la misma idea e imitarles. Necesitamos gente. Para luchar en sus guerras, dijo William. Bill. No te preocupes, Susan. Vamos a hablar en sus mismos términos. No podemos huir. Estupendo, dijo Sims. La verdad, han sido increíblemente románticos al escapar de sus responsabilidades. Al escapar del horror. ¡Qué tontería! Solo una guerra. ¿De qué hablan, muchachos?, preguntó Melton. Susan deseó decírselo, pero solo le era posible hablar de generalidades. La barrera psicológica de su cerebro no permitía más. Generalidades como las que ahora discutían Sims y William. Solo la guerra, corrigió William. La mitad del mundo muerta por bombas de lepra. Pese a todo, a los habitantes del futuro les sentaría fatal que ustedes dos descansasen en una soleada isla del trópico, mientras ellos se iban al infierno. La muerte ama a la muerte, no a la vida. Los moribundos han de saber que otros agonizan con ellos. Es un consuelo enterarse de que uno no está solo en el horno, en la tumba. Yo soy el guardián de su rencor colectivo hacia ustedes dos. ¡Miren al guardián de los rencores!, dijo Melton a sus compañeros. Cuanto más me hagan esperar, peor lo pasarán. Le necesitamos en el proyecto de la bomba, señor Travis. Si vuelve ahora, no recibirá tortura. Si lo hace más tarde, le obligaremos a trabajar y cuando haya acabado la bomba, probaremos en usted una serie de nuevos y complicadísimos aparatos. Voy a hacerle una proposición, dijo William. Estoy dispuesto a regresar con usted, si mi esposa se queda aquí, viva, segura y lejos de esa guerra. Sims dudó unos momentos. De acuerdo. Reúnase conmigo en la plaza dentro de 10 minutos. Recójame en su coche y vayamos a algún lugar desierto. Y haré que la máquina del tiempo nos recoja allí, donde no habrá ningún testigo. Bill.
Susan asió fuertemente el brazo de su marido. No discutas. Está decidido. Y volviéndose hacia Sims. Una cosa. Anoche pudo haber usted entrado en nuestra habitación para raptarnos. ¿Por qué no lo hizo? Digamos que estaba pasándolo muy bien, replicó Sims lánguidamente, dando una chupada de su nuevo habano. Detesto abandonar esta maravillosa atmósfera, este sol, estas vacaciones. No me gusta nada dejar atrás el vino y los cigarrillos. Crea que detesto la idea. Bueno, entonces en la plaza, dentro de 10 minutos, su esposa será protegida y podrá quedarse aquí todo el tiempo que lo desee. Despídase de ella. El señor Sims se levantó y se fue. ¡Ahí va, don hablador!, gritó Melton al caballero que se alejaba. Luego se volvió a mirar a Susan. Oiga, ¿está usted llorando? ¿No sabe que el desayuno no es momento de lágrimas? A las 10:10, Susan contemplaba la plaza desde el balcón de su cuarto. El señor Sims estaba sentado en un elegante banco de bronce, con las piernas cruzadas. Mordió el extremo de un cigarro y lo encendió cuidadosamente. Susan oyó el ruido de un motor y a lo lejos pudo ver un coche que salía lentamente del garaje y comenzaba a bajar por la cuesta. El conductor era William. El auto adquirió velocidad. 50, 60, 70 kilómetros por hora. Las gallinas se apartaban ante él. El señor Sims se quitó su blanco jipijapa y se secó la frente. Volvió a ponerse el sombrero y entonces vio el coche. El automóvil, a 100 kilómetros por hora, se dirigía directamente a la plaza. ¡William!, chilló Susan. El coche subió el pequeño bordillo de la plaza y marchó sobre los ladrillos del pavimento, hacia el verde banco. Sims, que había tirado el habano, gritó, extendió las manos y sin tiempo para esquivarlo, fue atropellado por el coche. Su cuerpo, lanzado al aire, cayó con enorme fuerza en la calle. El auto, con una rueda reventada, fue a detenerse en el otro extremo de la plaza. La gente corría. Susan entró en el cuarto y cerró las puertas del balcón. A mediodía bajaron juntos, tomados del brazo, las escaleras del ayuntamiento. Adiós, señor, dijo el alcalde, a su espalda. Señora. En la plaza, la gente señalaba las manchas de sangre. ¿Querrán verte de nuevo?, preguntó Susan. No, discutieron el asunto una y otra vez. Fue un accidente. Perdí el control del coche. Ahí dentro me deshice en lágrimas. Bien sabe Dios que tenía que desahogarme de alguna forma. Lloré sinceramente. No me gustó matarle. En mi vida he deseado hacer una cosa así. ¿No habrá juicio? Hablaron de ello, pero no lo habrá. Supe convencerles. Fue un accidente. Eso es todo. ¿A dónde iremos? ¿A Ciudad de México? El coche se encuentra en el taller. Estará listo eso de las 4. Entonces nos iremos. ¿Nos seguirán? ¿Estaría Sims trabajando solo? No sé. Supongo que podremos sacar una pequeña ventaja a nuestros perseguidores. Cuando llegaron al hotel, los del equipo de cine estaban saliendo. Melton corrió hacia ellos, con el ceño fruncido. Oí lo ocurrido. Una lástima. ¿Todo va bien ya? ¿Quieren olvidar ese desagradable asunto? Vamos a hacer unas tomas preliminares en la calle. Si desean acompañarnos, serán bienvenidos. Vengan, les hará bien. Fueron. Esperando en la empedrada calle a que los del cine instalasen la cámara,
Susan contempló el camino que se perdía en la distancia, la carretera que llegaba hasta Acapulco y el mar, pasando por entre pirámides, ruinas y casitas de adobe, de muros amarillos, azules y rojos, en los que se veían alegres bugambillas. Susan pensó: tendremos que lanzarnos a la carretera, viajar siempre entre multitudes, vivir en mercados, vestíbulos, contratar policías para que vigilen mientras dormimos, utilizar cerrojos dobles, pero siempre entre la masa, sin volver a estar nunca solos, temiendo que la próxima persona que encontremos sea otro Sims. Nunca sabremos si por fin hemos conseguido despistar a los buscadores, y en el futuro no dejarán de esperar que volvamos, aguardándonos con sus bombas para quemarnos, con sus cultivos bacteriológicos para deshacernos por dentro, y con sus policías para obligarnos a marcar el paso, dar media vuelta y pasar por el aro. Por eso seguiremos huyendo por el bosque, y ya no volveremos a detenernos, ni a dormir bien durante el resto de nuestras vidas. Se había congregado un grupo de gente para contemplar las tomas. Susan observaba todo con gran atención. ¿Ves a alguien sospechoso? No. ¿Qué hora es? Las 3. El auto debe de estar casi listo. Los planos de prueba fueron terminados a las 4 menos cuarto. Todos se dirigieron al hotel, charlando. William se detuvo en el garaje. Al salir, anunció: el coche estará acabado a las 6. ¿Pero no más tarde? Estará listo, no te preocupes. En el vestíbulo del hotel, Susan y William trataron de localizar otros viajeros solitarios, hombres que se pareciesen al señor Sims, personas con cortes de pelo recientes, oliendo excesivamente a colonia o rodeados por demasiado humo de tabaco. El vestíbulo estaba vacío. Al subir las escaleras, el señor Melton dijo: bueno, ha sido un día largo y duro. ¿Quién quiere rematarlo con un trago? ¿Cerveza? ¿Martini? Buena idea. Todos los componentes del grupo se metieron en el cuarto del señor Melton y comenzaron a beber. Está pendiente del reloj, dijo William a su mujer. El reloj, se dijo Susan. Si pudieran disponer de tiempo. Todo lo que deseaba era sentarse en la plaza durante un largo y espléndido día primaveral, sin preocuparse ni pensar, con el sol besando su rostro y brazos, los ojos cerrados, sonriendo placenteramente, y no moverse ya nunca, sino solo dormitar bajo el sol mexicano. El señor Melton descorchó el champaña. Por una hermosa dama que es lo bastante encantadora como para hacer películas, brindó el hombre, mirando a Susan. Incluso me agradaría hacerle una prueba. Ella rió. Hablo de veras, dijo Melton. Es usted muy bonita. Podría convertirle en una estrella de cine. ¿Y llevarme a Hollywood? Saliendo de México a toda velocidad, desde luego. Susan miró a William, y él levantó una ceja, asintiendo con un movimiento. Aquello representaría un cambio de escena, ropas, localidad y tal vez incluso nombre. Además, viajarían con otras 8 personas, lo cual sería una buena coraza contra cualquier interferencia procedente del futuro. Sería estupendo, dijo Susan. Ahora comenzaba a notar los efectos del champaña. La tarde iba transcurriendo, la fiesta se desarrollaba a su alrededor y la mujer se sentía segura, a gusto, viva y realmente feliz por primera vez en muchos años. ¿Para qué clase de películas valdría mi esposa?, preguntó William, volviendo a llenar su copa. Melton miró escrutadoramente a Susan. Todos dejaron de reír y atendieron.
Bueno, me gustaría hacer una historia de suspense, dijo Melton. Trataría de un hombre y su esposa, como ustedes dos. Siga. Una historia de guerra, tal vez, continuó el director, examinando el color de su bebida al trasluz. Susan y William esperaban. Tal vez la historia de un hombre y una mujer que viven en una casita de una pequeña calle, allá en el año 2155, dijo Melton. Es solo una idea, desde luego. Pero ese matrimonio, en la época en que vive, tiene que enfrentarse a una terrible guerra, a bombas de hidrógeno superplus, a la muerte. Por tanto, y aquí viene lo bueno, se escapan al pasado, perseguidos por un hombre que ellos creen malo, pero que solo trata de mostrarles cuál es su deber. A William se le cayó su copa al suelo. Melton continuó. Esa pareja encuentra refugio entre un grupo de cineastas en los que confían. Se dicen que la seguridad es mayor si se encuentran acompañados. Susan se desplomó en una silla. Todos observaban al director. Este dio un sorbo a su bebida. Un magnífico vino. Bueno, al parecer, ese matrimonio no comprende lo importantes que son ellos para el futuro. El hombre, sobre todo, es la clave de un nuevo metal para bombas. Por eso los buscadores, llamémosles así, no reparan en gastos ni molestias para encontrar, capturar y devolver a su tiempo esas dos personas. Pero para eso, primero tienen que aislarlos en un cuarto de hotel, donde nadie pueda verlos. Estrategia. Los buscadores o trabajan solos o lo hacen en grupos de 8. De una u otra forma conseguirán su objetivo. ¿No cree que sería una estupenda película, Susan? ¿Y usted, Bill? Melton acabó su bebida. Susan permanecía inmóvil, con los dedos rígidos. ¿Un traguito?, preguntó Melton. William sacó la pistola y disparó 3 veces. Uno de los hombres cayó al suelo y el resto se abalanzó sobre él. Susan gritó. Una mano cubrió su boca. Ahora la pistola estaba en el suelo y William se debatía entre los hombres que le sujetaban. Melton, que había permanecido inmóvil y cuyos dedos aparecían manchados de sangre, dijo: Hagan el favor. No empeoremos las cosas. Alguien llamó a la puerta. El gerente, dijo Melton con sequedad. Movió la cabeza. ¡A moverse todos! ¡Rápido! Susan y William cambiaron una fugaz mirada y luego se fijaron en la puerta. El gerente desea entrar, siguió Melton. ¡Aprisa! Empujaron una cámara hacia adelante. De su objetivo surgió una luz azul que fue abarcando toda la habitación. Al ampliarse el ámbito luminoso, todos los componentes del grupo fueron desapareciendo, uno a uno. ¡Rápido! En el momento en que se esfumaba, Susan aún pudo ver por la ventana la verde tierra, los muros rojizos, amarillos, azules y carmesí, y las calles empedradas, y a un hombre que, montado en su burro, iba hacia las suaves colinas, y a un muchacho que bebía una naranjada. La mujer casi pudo notar la dulce bebida en la garganta. Pudo ver un hombre que, bajo un árbol de la plaza, tocaba la guitarra, y casi sintió sus manos sobre las cuerdas. Y muy lejos pudo ver el azul y calmado mar. Notó cómo éste la envolvía, atrayéndola hacia él. Luego, Susan desapareció, y también su marido. La puerta se abrió de golpe. El gerente y sus empleados entraron en el cuarto. En la habitación no había nadie. El gerente gritó: «Pero si estaban aquí hace un momento. Los vi entrar. Y ahora se han esfumado. Las ventanas tienen rejas. No han podido salir por ellas». Al anochecer, abrieron el cuarto de nuevo y lo airearon.
Luego llamaron al cura, quien echó agua bendita en todos los rincones para purificar la habitación. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó una camarera. Señalaba al armario, donde había 67 botellas de chartreuse, coñac, crema de cacao, absenta, vermut, tequila, 106 cartones de cigarrillos turcos y 198 cacas amarillas de habanos.